Escoge dónde nace, ¿verdad? Yo nací en Estados Unidos, mis padres estaban estudiando en el momento, uh, entre su tercer y cuarto año de la universidad, pero regresé a Venezuela, estuve acá desde un añito hasta los 8 años, cuando mi mamá decidió seguir estudiando en el exterior. Obviamente yo no tenía para dónde agarrar y me fui con ella. Y Dios sabía lo que hace, Dios sabe lo que hace. Es impresionante cuando uno se pone a ver su vida y a estudiar y ver las cosas. Es impresionante porque cuando nosotros vivimos acá, vivimos en Montalbán 1 y los que han subido a Vista Alegre tienen una idea que Montalbán 1, simplemente cruzando el Guaire y cruzando la autopista, y desde Vista Alegre se puede ver el edificio donde yo crecí cuando era pequeño. Y estando ahí en esa zona por muchos años, nunca mi mamá fue a la iglesia Vista Alegre, pero pasando tiempos de dificultad en el exterior, buscando diferentes cosas, por medio de unos vecinos que vivían una vida diferente, que demostraban a Dios en sus vidas, fue que mi mamá decidió ponerme en un colegio cristiano, fue que mi mamá decidió comenzar a asistir a la iglesia por unas amistades en su lugar de trabajo, y fue que eventualmente llegué yo a los pies del Señor. Teniéndola tan cerca, estando acá, bueno, nos tuvo que llegar para allá para pasar lo que pasamos, para llegar a los pies del Señor. Rendí mi vida al servicio completo con ese deseo de ser misionero, y siempre sentía algo en mí de querer regresar a mi pueblo para poder predicarle a los venezolanos. Ese era mi deseo. Pero yo quería decir, Dios, yo quiero que seas tú que me guíe, no simplemente lo que yo quiero hacer. Porque yo puedo meter la pata, pero yo sé que tus planes son mejores que los míos. Fui a la universidad, agarré una educación, pero lo mejor que saqué de ese seminario fue una esposa, ¿verdad? La hermana Erika, mi Erika, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez, estaba predicando y su hijo se molestó y miraba a su esposa y decía, no, mi Erika se escribe con C, ¿verdad? No es la del pastor con K, ¿verdad? Pero conocí a mi esposa, nos graduamos, nos casamos, fuimos a trabajar en la iglesia donde había crecido, sabiendo que misiones era nuestra meta, pero no sabíamos para dónde, y orando, pidiéndole a Dios que nos enseñara. Pensamos que a lo mejor era un país asiático, ya que mi esposa, cuando se iba a hacer las uñas, las vietnamitas, las coreanas le comenzaban a hablar en su idioma, y ella dice, no, yo no entiendo, chica, yo no entiendo. Y dice, ¿tú no china? No, yo no china. Entonces, bueno. Entonces, bueno, nosotros estábamos abiertos, queríamos saber para dónde era que Dios nos quería. Pensamos que posiblemente era para México, ya que mi esposa tiene familia en México. Pensamos que era para los nativos indígenas de la zona, porque por parte de mamá ella es nativa e indígena. Pero Dios cada vez cerraba esas puertas. Y cuando las cosas se estaban poniendo complicadas para misioneros extranjeros venir acá, Dios decidió decir, este es el momento que voy a llamar a Héctor y a Erika para venirse. Y ya lo teníamos planificado porque había un misionero con quien nosotros habíamos tratado, y él siempre nos echaba broma, ¿cuándo vas a venir a Venezuela? ¿Cuándo vas a venir a Venezuela? Y cuando sentíamos o ya sabíamos que ese era el lugar que Dios tenía para nosotros, nos emocionamos y lo llamo y dije, hermano Clint, vamos a ir a trabajar con usted. Y él dice, no. Dice, ¿cómo que no? Tienes 3 años atrás de nosotros para ir para Venezuela. Y él dijo, sí. Entonces, ¿cómo que no vamos a trabajar contigo? Dice, porque yo me voy. Por la situación, yo no me puedo quedar, yo me tengo que ir con mi familia. Y dije, usted no estaba buscando un colaborador, usted estaba buscando un reemplazo. Y él dijo, sí. Y en medio de cuando muchos estaban saliendo fue que Dios nos permitió entrar, y tenemos acá desde el 2010, y ha sido el mayor gozo para nosotros. Cuando nosotros nos vamos porque tenemos que dar reporte de diferentes cosas, nos sentimos aburridos, pastor. No estamos en casa, estamos allá y tenemos familia, pero esta es casa para nosotros. Esto es lo que nos gusta. Aquí es donde queremos estar, y le doy gracias a Dios que a pesar de estos últimos años han sido complicados por COVID, salud y diferentes cosas, podemos estar de nuevo acá donde está nuestro corazón, donde Dios nos ha llamado para poder predicar y ser Dios mediante de bendición. Ya tengo un mes que pude regresar,
Y bueno, orando para que mi esposo pueda estar conmigo pronto también trabajando en la obra de Dios. Bueno, ya son un poquito de introducción. Si pueden ir en sus Biblias al libro de Eclesiastés. Ya saben de mí, como dije, yo soy el pastor Héctor, soy el pastor de la Iglesia Bautista del Faro, ¿verdad? En el Junquito, kilómetro 17. Si tienen familia por allá, déjenos saber, nos encantaría animarlos para que asistan a la iglesia. Ya la iglesia este año cumplió 13 años, pastor, es una bendición lo que Dios ha permitido hacer allá y cómo los hermanos han crecido y han trabajado y seguido adelante. Ya todos encontraron Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de enderechar y tiempo de bailar. Y vamos a parar acá y orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado para estar en este lugar, tu templo, tu iglesia, que a pesar de todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido, tú permites que siga adelante. Te pido que sigas dándole sabiduría al pastor Rafael, al pastor Oliver y a los otros líderes de acá de las iglesias de la zona para que puedan seguir adelante y tú puedas ser glorificado en medio de todo lo que está ocurriendo. Te pido que le des fortaleza a los hermanos que están presentes, que me des a mí sabiduría, que calmes mi corazón y que me des claridad de pensamiento y de palabra para poder expresar tu mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Se pueden sentar. Bueno, yo dije que iba por lo menos a intentarlo. Comencé con el saco, pero aquí la temperatura entre el Junquito y la Guaira es un poquito fuerte. Entonces, bueno, el título del mensaje es sobreviviendo en medio de lo que no podemos superar. Sobreviviendo en medio de lo que no podemos superar. Hay cosas que ocurren en nuestras vidas que la verdad es no deberíamos superarlo. ¿Cuántos padres hay acá el día de hoy? ¿Verdad? ¿Se acuerdan el gozo que sintieron cuando cargaron a su bebé por primera vez? Yo me imagino que ese gozo no cambia cada vez que el niño tiene cumpleaños. Igual se siente orgullosa, igual se siente gozoso, igual tiene esa felicidad en su vida, aunque le saquen canas, aunque los vuelvan locos. Ese niño es algo especial para uno que es padre. Igual que no deberíamos poder superar el gozo que nos trae un hijo. Hermanos, es complicado y es difícil y no es lógico poder superar la pérdida de uno también. En medio de esta tragedia he estado leyendo un libro por el papá de un amigo que una noche recibió una llamada de su yerna y le dijo: suegro, TJ murió. Y él dice que aunque lo escuchó, la mente no podía entender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que mi hijo ya no está? ¿Qué pasó? Él estaba bien, yo lo vi esta mañana. ¿Qué ocurrió? Ella dijo, estaba trabajando mecánica debajo de un carro y no sabemos cómo el carro rodó y el carro lo atropelló y falleció. Y él dijo, el dolor que él sintió no sigue con él. Y esto ocurrió años atrás, pero simplemente porque tiene este dolor no significa que él no puede sobrevivir y seguir adelante. Escuché una estadística muy triste que hay personas acá en La Guaira y otras personas en otros lugares de Venezuela que fueron afectados por el terremoto y aunque sobrevivieron el evento, han dejado de tener ganas de seguir adelante y han terminado con sus vidas tristemente, porque el dolor era mucho, la pérdida fue total, no simplemente de hogar, pero de familiares,
y, y no me puedo imaginar en la magnitud que lo han sentido. Yo he perdido familia, yo he perdido amistades, pero no en la magnitud que ha ocurrido acá y que ustedes han vivido. Y por favor, no me malinterpreten, no quiero minimizar el sufrimiento en cual muchos de ustedes están viviendo y están pasando, pero espero que por medio de esta enseñanza los pueda ayudar a entender que aunque ha sido duro o está difícil o el dolor es real, que podemos seguir adelante, que no tenemos que parar, que no tenemos que frenar, que no tenemos que tirar la toalla y desear la muerte, sino que en medio de esto Dios tiene algo planificado, tiene algún propósito mayor que nosotros mismos. Hermanos, es notable que en Juan capítulo 11, 35, Jesucristo, cuando escuchó las noticias de que su gran amigo Lázaro había fallecido, la Biblia que nos dice que Jesús lloró. Entonces no hay nada malo con llorar. Como leímos en Eclesiastés, hay tiempo para todo, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para llorar y hay tiempo para sonreír, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 al 19, cuando David y sus valientes habían salido a la batalla y regresan a casa y encuentran que todos los suyos se lo habían llevado. Sus pertenencias se las habían robado y su familia también se la habían raptado y se la habían llevado. Y la Biblia dice que los hombres lloraron hasta no poder llorar más. Es decir, lo poco que tenía lo perdí. Y tristemente, si tomáramos el tiempo, no lo vamos a hacer, espero que ustedes lo lean con calma, 1 Samuel 30, versículos 1 al 19, llegaron a un lugar oscuro. Estos valientes de David que estaban dispuestos a pelear por él, a dar su vida por él, a seguirlo a donde tenían que seguirlo, de un momento a otro cambió su actitud. De que te sigo a donde me digas, hasta te voy a matar. La Biblia dice que estos hombres estaban haciendo un complot contra David y lo querían matar porque lo querían culpar. Tenían que darle la culpa a alguien por lo que había sucedido. Y el más cercano era David. Y eran, tú eres el culpable. Tú eres la razón por cual perdí mis cosas, y tú eres la razón por cual perdí mi esposa, y tú eres la razón por cual perdí a mis muchachos. Entonces contra ti voy. Pero la Biblia nos dice que David, aunque había perdido eso y hasta sus propios amigos, porque uno dice, bueno, por lo menos me puedo agarrar de mi amigo, que me ayude, que me anime, que esté ahí. No, sus amigos estaban en contra de él. Él sí no tenía por dónde agarrar. Dice que se aferró en Dios, que buscó a Dios. Y Dios, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, en medio del que no entiendo, lo pudo ayudar. Le dio instrucciones para seguir adelante. Él cumplió, él obedeció y Dios los bendijo y pudieron retomar lo que habían perdido. Sus cosas y su familia. Pero la diferencia entre sus hombres y David es que sus hombres se dejaron llevar a un lugar oscuro en medio de la dificultad en cual se encontraban. Pero David, en medio de las mismas dificultades, dijo, sí, es duro, sí me duele, sí me causa dolor, pero voy a ir al que me puede ayudar, que es Dios. Hermanos, igual que David, nosotros tenemos un Dios grande que nos quiere ayudar, que nos quiere fortalecer, que nos quiere levantar de nuevo, que quiere poner sus brazos debajo de nosotros para poder llevarnos, para que podamos seguir adelante, para que podamos sobrevivir lo que no podemos sobrepasar. En 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, vemos también David una vez más llorando en la pérdida de Absalón. Ese hijo que lo había traicionado, ese hijo que estaba buscando tomar su reino y tomar su vida. Uno dice, no, bueno, por él no voy a llorar. Pero aunque este hijo le había traído tanto dolor, igual seguía siendo su hijo. Y cuando falleció, dice que él lloró. Hablando de Absalón, hijo mío, su corazón estaba quebrantado en medio de esta pérdida. Entonces, hermanos, no hay nada malo con llorar.
vamos a pasar dificultad, vamos a pasar tiempos de estrés, vamos a pasar tiempos donde no tenemos fuerzas en nosotros mismos, pero al igual David buscó a Dios en medio de esto. Job se aisló y lloró cuando perdió todo. Literalmente todo, hermanos. La Biblia nos habla que perdió sus camellos, sus ovejas, ¿verdad? Perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su salud. Él perdió lo que le traía dinero y lo que movía lo que le traía el dinero. Pero no es que simplemente perdió el trabajo, pero perdió las herramientas también. Y perdió su familia. Pero en medio de todo eso, él se mantuvo firme cerca de Dios. Sí preguntó por qué, porque no lo entendía, pero nunca lo negó, nunca lo rechazó. Y hermanos, algo que yo he visto, pastor, y me imagino que usted también acá, que hay dos cosas que suceden cuando cosas terribles pasan. O gente busca de Dios y se acerca más a Él, o gente se molesta con Dios y lo rechaza completamente a Él. Gracias a Dios, Job nos demostró la cosa correcta, aunque lo perdió todo, aunque lo estaba sufriendo, él no rechazó, él no negó a Dios, sino se mantuvo firme y Dios al final de su vida lo pudo bendecir, reponiéndole lo que había perdido. Hermanos, cuando nosotros somos fieles y nos mantenemos en los caminos que Dios tiene para nosotros, en medio de las dificultades, Dios nos va a eventualmente poder bendecir. Ahora, ¿cómo? No sé. Él lo hará a su manera, en su momento. A lo mejor no es como tú lo piensas, a lo mejor no es como yo lo pienso, pero sí es la manera que Él piensa correcto. Y tenemos que simplemente confiar en eso y que Él sabe lo que hace. Las tragedias puede causar que nos apartemos de Dios o nos acerquemos de Dios. Pero tenemos que entender que en medio de todo esto Dios es real, Dios es bueno y Dios está conmigo. No podemos dejar que las dificultades y tragedias que pasan en nuestras vidas nos anexen de la congregación o de la iglesia de Dios, hermanos. Cuando estamos apartados es cuando más fácil podemos caer en depresión. Nos necesitamos unos a los otros. Si pensabas que tu presencia en esta iglesia no es importante, amigo, déjeme decirle, estás errado. Estás errado. Porque a lo mejor tú dices, pero yo estoy bien, sí, pero a lo mejor alguien necesita verte a ti acá. A lo mejor la amistad que ha tenido de parte tuya es lo que ellos necesitan en ese momento para poder tomar ese próximo paso. Y al tú dejar de venir, puede desanimarlo y mandarlo en una dirección incorrecta. En medio de las dificultades, no nos anexemos de las cosas o de la casa de Dios y no nos apartemos de los caminos de Dios. Tampoco nos podemos apagar y prevenir que la luz de Dios pueda fluir por medio de nosotros. Tenemos que dejar que la llama a lo mejor cambia, pero no deje de brillar. Tenemos que ser esa luz en medio de la oscuridad, hermanos. Tenemos que tener ese gozo. Dice, pastor, ¿cómo puedo tener gozo? Usted no entiende lo que yo he perdido. Usted no entiende. No, yo no sé la historia de cada uno de ustedes. Pero sé que en medio de nuestras pérdidas podemos tener gozo, porque el gozo no depende de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. El gozo de un creyente depende es de Dios. Y Dios no nos ha abandonado. Significa que ese gozo puede permanecer. Podemos seguir con una sonrisa en nuestras caras. No es que el dolor no exista en nuestras vidas, pero a pesar del dolor podemos tener ese gozo que proviene de Dios. No dejemos que esa llama se apague, no dejemos que esa congregación se anexe, se aparte de nosotros y no nos dejemos de congregar o acercarnos a Dios. Tenemos que entender, y aquí ahora es ya lo que quiero llegar, el mensaje como tal, es tenemos que recordar y tenemos que entender que en medio de las dificultades
y los dolores que estamos sintiendo, tenemos que recordar y entender que Dios es soberano. Si le pregunto cuál es el primer punto de ese mensaje, es que Dios es soberano. Dios es soberano significa que Él es Señor de señores, Rey de reyes, todopoderoso, omnipotente y todo lo conoce, omnisciente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios es soberano. Es fácil de decir, pero difícil de poner en práctica a veces. Y ya voy a llegar ahí. Salmos 135, versículo 6. Salmos 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Noten que no dice todo lo que yo quiero, Él lo hace. ¿Lo agarraron, hermanos? No dice todo lo que Héctor García quiere, Él lo hace. Hermanos, simplemente porque Él es todopoderoso no significa que Él tiene que hacer todo lo que yo quiera. Él tiene que hacer todo lo que Él quiere, todo lo que Él ve necesario, todo lo que Él ve prudente. Porque Él es soberano. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los ambientes. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Jehová establecido en los cielos, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él está en control, hermanos. Él es soberano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, tenemos que recordar, Dios es Rey. Dios es el Todopoderoso. No ha dejado de tener el poder y la autoridad que Él tenía antes simplemente porque estamos ahora pasando por alguna dificultad que no nos agrada. En su soberanía, hermanos, tenemos que entender que Él permite ciertas cosas por razones y propósitos que a nosotros no podemos entender. Recuerden, es fácil decir, Dios es soberano, Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Pero es otra cosa verdaderamente aplicarlo, ¿sí? Y Él es Rey de reyes y Señor de señores, significa que Él manda y no yo. Significa que lo correcto es lo que Él quiere y no lo que yo deseo. Significa que a lo mejor vamos a pasar por tiempos difíciles y desagradables porque es la voluntad de Él y no la mía que se tiene que cumplir. Hermanos, Pablo, el gran hombre de Dios, el gran predicador de Dios, él no tuvo una vida fácil. Hermanos, él fue eso mismo, ¿verdad? Él fue golpeado, fue náufrago, sufrió. Hermanos, a él lo bajaron por el muro de la ciudad. O sea, yo tuve que hacer rappel una vez porque me quedé encerrado adentro de la casa, pastor. Dejé la llave por fuera y tenía unas cuerdas y me guindé por afuera y bajé y entré y eso fue más emoción de lo que yo quería, ¿verdad? Pero yo no me imagino, eso fue nada más de una casa de planta baja, un piso, ¿verdad? Toda una ciudad bajó porque lo estaban buscando, porque lo estaban persiguiendo. Y me dice, ¿pero por qué? Era el hombre de Dios. Estaba buscando la voluntad de Dios, estaba predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué esas cosas pasaron en su vida? Porque Dios es soberano. Porque Dios sabe lo que hace. Porque Dios entiende las cosas que no entendemos. Y vemos que Él entendía en en capítulo 12, versículo 7 de 2 Corintios. Disculpen. Dice, cuando entendemos que nuestro sufrimiento no viene a causa... no lo tengo ya. Esa es la nota, no es el versículo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalté demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca soberano. Entonces habla ahí que
Pablo entendió que esto vino a su vida con una razón y con un propósito. En todo lo que él hacía, él sabía que se le podía subir el chocolate, que se le podía engrandecer la cabeza. Y para mantenerlo humilde y en su lugar, Dios permitió algo que ocurriera en su vida que no era agradable para que él pudiera mantenerse dependiente de Dios. Hay gente que es talentoso y uno dice, wow, tiene una voz que canta, que predica, que si le das, ¿verdad?, unas pelotas se ponen a hacer malabares y uno dice, no, el hombre lo hace todo, ¿verdad? Como su pastor, lo hace todo. A mí me da la pelota y a mí se me caen, ni las atajo cuando me la tiren, ¿verdad? Hay personas que lo pueden hacer todo y uno dice, wow. Y a veces hay personas que lo hacen todo en sus propias fuerzas. Y hay que tener cuidado porque pensamos que somos más de lo que somos y se nos olvidamos que es porque Dios, el soberano, nos los permitió. ¿Para dónde va con esto? Pablo, gran hombre de Dios, utilizado, personas siendo salvas, iglesias siendo levantadas y comenzadas, necesitó algo para mantenerlo humilde. ¿Le gustó? ¿Le gustó a Pablo lo que estaba viviendo? No, él rogó, Dios, quita esto de mí. ¿Verdad? Muchos creen que estaba perdiendo su vista, posiblemente por las golpizas que había recibido, pero aunque no le gustó, aunque no le agradó, él entendió que Dios tenía un propósito por cual lo estaba permitiendo. Él entendía que el sufrimiento, el dolor, la incomodidad que él estaba viviendo era con un propósito mayor que lo que él estaba viviendo en ese momento. Adoniram Judson, uno de los primeros misioneros en Asia, en Burma, sufrió ola tras ola de dolor y tristeza. Sus primeros años de misionero perdió 3 hijos y siendo brutalmente e injustamente encarcelado por 18 meses. En momentos lo guindaban boca abajo para causarle dolor y sufrimiento y incomodidad. Su esposa en medio de eso le traía una almohada con hoja y papel para que él pudiera traducir la Biblia al idioma de estas personas en medio de su dolor. A final de los 18 meses por fin sale y poco después su esposa fallece también. Después de todo esto, Hudson le escribió a su hermana diciendo, si no fuese porque estaba seguro que cada tribulación que he enfrentado fue ordenada por un amor infinito y por medio de su gran misericordia, yo no pudiera sobrevivir mi sufrimiento que he tenido. ¿Sabes lo que le ayudó poder seguir adelante en medio del sufrimiento de perder 3 de sus hijos? Ser falsamente, injustamente encarcelado y después perder a su esposa en un lugar extranjero, en un lugar lejano de sus conforts, de su familia, de todo lo que él conocía, es que él sabía que Dios lo había llamado para estar allí en ese momento, igual que ustedes están aquí en este momento por una razón y con un propósito más allá de lo que nosotros podemos entender. Hermanos, y si grito no es que estoy molesto con ustedes, es que yo a veces me emociono un poco. ¿Okay? No, ese pastor no está regañando. No, estoy emocionado, hermanos. Porque esta verdad es tremendo, hermanos. Esta verdad aplica a nuestras vidas. No es lo mismo, pero yo me acuerdo cuando cerraron el consulado, cerraron la embajada y mi pastor me está diciendo, Héctor, dime dónde compro tu pasaje para sacarte y a tu esposa de ahí. Y dice, pastor, no, estamos bien. Dice, Héctor, tú eres un poquito loco. Otra vez, ¿dónde quieres que compre el pasaje? No, pastor, estamos bien. Y mi esposa y yo me acuerdo que nos habíamos sentado, habíamos orado, habíamos hablado. Y yo me acuerdo que le pregunté, Erika, yo soy un poquito loco, ¿verdad? Y por mí nos quedamos, pero quiero asegurar que tú estás bien. Y ella me respondió y me dio unas 3 patadas con unas... Dijo, Héctor, ¿te acuerdas cuando sabíamos que Dios nos quería acá? Yo, ajá. Con esa certeza, ¿tú crees que Dios nos quiere que nos vayamos? Ajá. Entonces, ¿para qué me estás preguntando? Ok. Entonces, en medio de las dificultades que estamos pasando, el hambre, pues nosotros también
La dieta la sufrimos nosotros también allá arriba, ¿verdad? Todo lo que se sufrió en esos momentos de dificultad lo estamos viviendo nosotros y dijimos, no, la razón por la cual yo me aguanto esto es porque sé que estamos donde Dios nos quiere. Estaría más cómodo allá, pero estaría más aburrido. Estaría más aburrido. Entonces no hay nada como sentir la emoción que uno va caminando y siente una moto que viene por ahí, me va a robar, me hace secuestrar, que me hace, y pues ¿verdad? Yo no necesito ir a una montaña rusa para que la adrenalina suba. No, esto es bueno acá. Entonces, en medio de las cosas y las locuras que uno vive, hermanos, ¿qué nos ayuda? El saber que estamos donde Dios nos quiere. El saber que estamos en la voluntad de un Dios soberano y todopoderoso. Aunque no nos guste, aunque no sea cómodo, ¿verdad? El saber que estamos igual que este hombre, el saber que estamos es lo que nos va a ayudar. Aunque estamos pasando cosas que no podemos sobrepasar, ¿verdad? Pero podemos sobrevivir y seguir adelante. No tenemos que dejar que ese sufrimiento, que esa tormenta, que esa tristeza nos detenga, nos pare, nos frene y nos saque de la obra de Dios. Pero pastor, yo no soy pastor, yo no soy ayudante. Hermano, si usted está acá y usted es miembro de esta iglesia, usted está en la obra de Dios. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos algo por Él. Y Él tiene un plan para cada uno de ustedes el día de hoy. No se trata simplemente de reconocer su soberanía, pero también de aceptarla. Como ya se mencionó, entendiendo que Él sabe lo que hace y por qué Él lo hace. La firme convicción de este hombre en su sufrimiento, él entendía que no había venido por falta de suerte o que no había sido abandonado por Dios, le permitió seguir adelante. El saber que un Dios que lo amaba y seguía estando en control, solo permitiendo el sufrimiento necesario que lo iba a ayudar al bien y que le iba a permitir cumplir el propósito y el plan de Dios, lo ayudó a seguir adelante. Hermanos, el otro día nosotros en la iglesia tuvimos un servicio genial. Bajamos a Vista Alegre, íbamos a bautizamos a 6 personas, estamos todos gozosos y subiendo por la carretera nueva en el autobús de la iglesia, ¡pum! Un poco de humo sale y dije, listo. Y uno pudiera decir, oye, es que está, y echando oro me dice, pastor, usted es el Jonás, me dicen los hermanos, usted es Jonás porque la camioneta está funcionando bien hasta que usted llegó, ¿verdad? O como dicen por ahí, está salado, pastor, está más salado que la esposa de Lot, ¿verdad? Ahí que se quedó. Pero ¿sabes qué me ayuda a seguir adelante? Decir, no, es que Dios está en control. Dios sabe lo que hace. ¿Me agrada que se nos dañe la camioneta? No. Vi al pastorero esta mañana y digo, pastor, está buscando su camioneta azul. Dice, no, se me dañó. Yo no puedo bajar a Vista Alegre. He bajado 3 domingos y cada vez se me ha dañado algo. No puedo bajar a Vista Alegre. Tengo que seguir derechito para La Guaira, ¿verdad? Para La Guaira. Entonces, hermano, uno dice, oye, está salado. A todo lo malo le está pasando. Bueno, por alguna razón Dios no está permitiendo. Me gusta, créeme que no. No me gusta tener los carros dañados, lo necesitamos para la obra de Dios, pero si Dios lo está permitiendo es por alguna razón, más allá de lo que yo entiendo. Y tenemos que simplemente confiar y seguir adelante. Hermanos, tenemos que entender que Dios ve lo que nosotros no vemos. En su soberanía, Dios ve lo que nosotros no vemos. Yo me acuerdo que anteriormente, cuando llegaban los apagones, nos molestábamos, mi esposa y yo, pero nos compramos unos binoculares y eso cambió todo. Porque nosotros tenemos un techo plano en la casa, entonces cuando se va la luz, subimos corriendo, agarramos los binoculares, subimos al techo, tenemos unas camitas de camping, las ponemos, y cambia. Al ojo, ahí nada más uno ve algunas cositas, ¿verdad? Pero cuando se va la neblina, se van las nubes y se ve todas las estrellas, uno dice, estamos en la misma situación, sin luz. No ha cambiado la situación. Pero lo que ha cambiado es la perspectiva. Porque puedo ver la grandeza de Dios. Y digo, Y no, yo me acuerdo una vez, se fue la luz, salimos corriendo, agarramos los binoculares y regresó la luz antes de subir y dijimos, Dice, usted está loco. Pero queríamos ver la grandeza de Dios. Pero
La perspectiva, hermanos, tiene que ser la correcta. Cuando simplemente vemos lo malo, entonces nada es bueno. Pero cuando vemos la grandeza de Dios en medio de lo que está ocurriendo, cambia todo. Ya es emocionante, ya no nos ponemos tristes, ya no nos ponemos molestos cuando vienen esas dificultades, sino vemos, ok, Dios, tú vas a hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Tú vas a demostrarme algo. Tú vas a prepararme para algo. En vez de, ¿por qué permitiste tanto dolor? ¿Por qué permitiste tanta tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que, ¿verdad? Vamos a saltar. Pero sí podemos estar más animados para seguir adelante en medio de esto porque tenemos la perspectiva correcta. Escuché de dos vendedores, los mejores vendedores en esa compañía, y el jefe los manda a África, a una tribu lejana en África. Digo, mira muchachos, quiero que vayan, evalúen si vale la pena hacer una tienda y comenzar un negocio por allá. Pasaron las semanas, regresaron ambos y le comenzaron a dar el reporte a su jefe. El primero entró y dijo, jefe, gracias por el viaje, pero comenzar una tienda ya es perder los reales. Dice, cuéntame, ¿por qué? Jefe, en esa tribu nadie carga zapatos. No tiene sentido establecer una tienda de zapatos. No va a entrar la gente, no va a venir la gente. No van a querer lo que nosotros tenemos. Entonces mejor nos quedamos acá, sigo trabajando y listo, jefe. Oye, gracias, amigo. Salió y llega el otro todo emocionado. Fue al mismo lugar. Jefe, no, eso está bueno por allá. Y el jefe lo mira como raro porque acaba de recibir las malas noticias del otro. Y dice, ¿cómo que? Explícame, amigo. No, jefe, allá nadie encarga zapatos. Ajá. No. Significa que todos necesitan lo que nosotros tenemos, jefe. No tenemos que mandar y hacer una tienda de una. La circunstancia era diferente. Era la misma. ¿Qué cambió? La perspectiva. Cuando nuestra perspectiva es la correcta en medio de las dificultades, hermanos, podemos conseguir el gozo, podemos conseguir la voluntad de Dios y seguir adelante en vez de quedarnos estancados y perder oportunidades. Porque, ojo, hermanos, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios simplemente porque la situación se puso difícil, complicada y dolorosa, hermanos, perdemos nosotros oportunidades las cuales Dios había puesto en nuestro camino para hacer y ayudar a otras personas. Nuestra perspectiva tiene que ser la correcta, entendiendo que Él es, ¿qué, hermanos? Que Él es soberano, que Él sabe lo que hace y por qué lo hace, ¿verdad? Hermanos, en 1968, varios astronautas, 3 astronautas fueron al espacio en Apolo 8. Cuando allá veían cosas que cuando estaban en la Tierra no la podían entender, y cosas que en la Tierra parecían grandes, no la podían encontrar. Seguían estando allí, pero su perspectiva era diferente. Viendo de lejos a la Tierra, las cosas ya no tenían tan gran importancia. Y cosas que estando ahí no la podía entender, estando de lejos, decía, oh, ahora le entiendo, ahora lo veo, porque veía el cuadro completo. Es como está haciendo un rompecabezas y llega alguien, ¿qué es eso? Y no le entienden porque no han visto la caja donde enseña el dibujo completo. ¿Sí? Hermanos, ¿qué pasa? Nosotras muchas veces llegamos y vemos parte del rompecabezas y no entendemos. Pero Dios sí lo sabe. Sí sabe el final, sí sabe el propósito, sí sabe lo que hace. Tenemos que confiar que en el Dios soberano sabe lo que hace. Y seguir adelante. Seguir adelante. Si lo vemos las cosas incorrectamente, nos puede llevar a un lugar oscuro lleno de amargura y rencor, igual que los valientes de David. Pero si las vemos correctas, podemos ver oportunidades para confiar en Dios y para que Dios se demuestre grande en medio de nuestras vidas. Tenemos que recordar que Dios sabe lo que es mejor, lo que necesitamos para poder tener las herramientas para cumplir su obra. Hermanos, todos conocemos la historia de José, ¿verdad? No José y María, sino José, el otro, el de Génesis.
José, que fue el hijo menor, el hijo preferido, el hijo amado, pero también el hermano odiado, el hermano rechazado, que fue vendido. Después se convirtió en un esclavo. Después de tener siervo, se convirtió en un esclavo. Hizo lo correcto y fue falsamente acusado. Hizo el bien y fue encarcelado. En la cárcel buscó hacer el bien, interpretó el sueño del panadero y el copero y fue olvidado. Pero eventualmente llegó a ser el segundo en control de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Y se pudo salvar a él y, ojo, hermanos, al final pudo salvar a su familia, porque cuando ellos vinieron a buscar comida, porque él estaba en el lugar donde necesitaba estar, él pudo ser el rescate para ellos. Pero pastor, Dios no lo pudo llevar a hacer eso sin tener que pasar por todo esto. Sí, Él es todopoderoso. Pero él entendía que José necesitaba aprender ciertas cosas acá y acá y acá, para cuando llegase acá, poder ser lo que Dios necesitaba de él. No sé si me estoy explicando, hermanos. A veces tenemos que pasar por ciertas tormentas para estar preparados para lo que viene adelante. Amigo, yo prefiero montarme en un barco con un capitán que tiene pocos años de servicio, pero ha sobrevivido sus varias tormentas, que un capitán que tiene muchos años y no ha pasado por ninguna. Porque cualquier navega cuando el mar está tranquilo. Pero ese sobrevivió. Ese sabe, no, yo me voy con este. ¿Tú crees que ese capitán le agradó la tormenta? No. ¿Tú crees que ese capitán estaba asustado en medio de esa tormenta? Yo te lo aseguro, ¿verdad? Pero esa tormenta y esa experiencia lo ayudó a ser el hombre y capitán que su navegación, su tripulación necesitaba de él a futuro. Espero que estén conmigo. Amén. ¿No van a agradar las tormentas? ¿No van a agradar las tribulaciones? Probablemente no. Pero son necesarias en nuestras vidas para equiparnos para poder ser la futura voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Sí son necesarias. Y Él nos va a ayudar a sobrevivir en medio de lo que pensamos que no podemos sobrepasar. No significa que el dolor ya se va a ir. Yo recuerdo vívidamente un compañero mío del liceo. Lo conocí en tercer año. Nos graduamos en sexto, éramos amiguitos, panitas. Y yo me acuerdo, una de las últimas noches que estábamos compartiendo, él nos dice, estamos varios ahí, dijo, mira muchachos, voy a entrar a la Marina. ¿De dónde salió eso? Dice, siempre he querido, pero nunca se los había dicho. Yo, ok. Dice, de todas maneras, ¿cuáles son las posibilidades de guerra? Él nos dijo eso en mayo del 2001. A lo mejor ustedes no saben, pero en septiembre 11, el 11 de septiembre de 2001, todo cambió. Y ese muchacho que pensaba que no hay chance de ir a guerra, lo mandaron para la guerra. Fue, sirvió y regresó. Y cuando sus amigos lo estaban enviando de nuevo, aunque él no tenía que ir, él dijo, no, yo me voy. Y él dijo esas palabras que le dijo a su papá, papá, si Dios me quiere, Él me puede llevar acá estando en un lugar seguro, o Él me puede llevar allá estando en medio de la guerra. Pero si Él me va a llevar, yo quiero que Él me lleve con mis botas puestas haciendo lo que yo sé que Él quiere que yo haga. Y se fue. Y no regresó. Yo me acuerdo que iba manejando de Oklahoma, Florida, donde mi esposo y yo íbamos a trabajar, y llamo a mi pastor, ¿dónde nos quiere? ¿Dónde nos reunimos? Y él me dijo, Héctor, voy a la casa de los padres de Kevin. Y no me tuvo que decir más nada. Yo sabía cuando él me dijo eso, yo sabía la razón por cual él iba a la casa de los padres de Kevin. Me orillé y comencé a llorar.
Y llorar y llorar y llorar. Mi esposa me abrazó y no había más nada que hacer. Y eso ocurrió ya 25 años atrás. Y es simplemente mencionar su nombre todavía causa dolor en mi corazón. Porque era un amigo amado, un amigo querido. Hermanos, no significa que el dolor va a cesar, pero significa que a pesar del dolor, Dios nos va a ayudar a poder avanzar. ¿Sabes lo que me da tristeza cuando le cuento de Kevin? Es el papá de Kevin. El señor Cachao. El señor Cachao no ha podido seguir adelante en medio de lo que perdió. Quedó frenado en ese momento. Y entiendo, es un dolor grandísimo perder a un hijo. Algo que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Pero lo que les quiero decir es que en medio de ese dolor, medio de ese vacío que ahora sentimos, es que Dios nos puede ayudar. Dios nos puede fortalecer. Y Dios tiene un plan y un propósito. Yo tengo un amigo, su hermano es misionero en Camboya, un lugar donde hay mucha influencia musulmana, pero a pesar de los peligros y las dificultades, estando en medio de la jungla ahí, él y su familia fueron y sirvieron. Y yo me acuerdo de una conferencia misionera donde él y sus niñas todas se presentaron y cantaron una canción muy, muy linda. Dice: estas manos son para servir a Dios, estas bocas es para servir a Dios, estos pies son para seguir a Dios. Y llorando, ¿verdad? Unas niñitas de 3 añitos hasta creo que tenía 10, la mayor. Y uno dice: wow. Y yo me acuerdo cuando recibí las noticias, mi esposo y yo recibimos las noticias, que una de las niñas, no me acuerdo cuál, se había enfermado. Algo que estando en el norte fácilmente lo hubiesen detectado y lo hubiesen curado. No era, ¿verdad? No era. Pero estando donde estaban, no pudieron ayudar a la niña falleció. Una familia fiel, misionera, haciendo la obra de Dios. Y el misionero dice: ese dolor no lo he podido superar, pero sí he podido seguir adelante en medio de esto. Él cuenta que por muchos años él no entendía por qué Dios había tomado a su hija, quien simplemente quería servir a Dios, que gozosamente iba a la iglesia, que con un ánimo entregaba tratados, que cantaba para honrar a Dios. ¿Por qué Dios se la llevó? Y él cuenta que una vez estaba predicando en su iglesia y ya tenía un tiempo un señor y su esposa que estaban asistiendo y él notó que la señora, aunque se quedaba después del servicio, el esposo, apenas él terminaba, él se iba. Y él dijo: no, esta vez no se me va a escapar el hombre. Porque el hombre esperaba que el pastor orara y él se iba. Entonces esta vez él ya había coordinado con uno de los líderes y dijo: cuando yo termine el mensaje, te miro, tú oras y yo lo voy a agarrar en la puerta. Y así hizo. El hombre fue a salir y ya el pastor estaba atrás. Y lo agarró y se sentó y comenzó a hablar con él y le dijo: mira, amigo, yo estoy agradecido que tú estás viniendo a nuestro servicio, pero cuéntame algo que no entiendo. Tú siempre estás acá y te ves molesto, te ves bravo, y cuando termino te vas y no he tenido oportunidad de hablar contigo. ¿Qué es lo que está pasando? Y él le dice: yo estoy bravo con Dios. Pero cuéntame por qué. Porque Dios me quitó a mi hijo. Hace un tiempo atrás mi hijo falleció, no me acuerdo los detalles, pero el hijo había fallecido. Y yo estoy bravo con Dios porque Él me quitó a mi muchacho. Y el misionero, con una voz sincera y con lágrimas en sus ojos, le pudo decir: ¿sabes qué? Yo entiendo lo que tú sientes. Y el hombre se molestó: ¿Cómo tú entiendes lo que yo siento? Dice: porque yo también perdí a mi hija. Dios se la llevó. Y yo no sé por qué. Y el hombre bajó la guardia. Ese rostro de duro comenzó a cambiar en él. Esos ojos cerrados comenzaron a escuchar lo que el misionero estaba compartiendo con él. Y comenzó a hablar de su experiencia, de su dolor, de su tristeza, las cosas que lo habían ayudado. Y le dijo eso: ¿sabes qué? Hay otra persona que también perdió a su hijo. Así, ¿quién fue él? Dios.
Dios perdió a su hijo cuando lo mandó a la tierra. Y después su hijo perdió su vida estando acá. Y lo hizo por ti y por mí, y lo comenzó a predicar. Y en ese momento no, pero un tiempo después ese hombre aceptó a Cristo como Salvador personal. Y se convirtió en uno de los hombres más fieles de esa iglesia. ¿Y sabes qué permitió que eso ocurriese? Esa pérdida, esa tragedia que ese misionero y su familia habían sufrido unos años anteriores. Y el hecho que a pesar de lo que sufrieron y lo que vivieron, ese misionero no tiró la toalla, no se rindió, no se frenó, sino que dijo, a pesar de, voy a dejar que Dios obre en mí. A pesar de, voy a dejar que Dios me ayude a mí. A pesar de, voy a permitir que su gracia se demuestre grande en medio de mis debilidades, al igual que dijo el apóstol Pablo cuando sufría con su aguijón. Hermanos, no digo que el dolor se va a ir, que la confusión no va a mantenerse en nuestras vidas, pero si tenemos la perspectiva correcta y entendemos que Él es soberano y entendemos que sus planes son mejores que los nuestros, podemos seguir adelante y podemos ser utilizados para ayudar a otros que están pasando por cosas como las cuales nosotros estamos pasando. Que anteriormente le digo, bueno, yo no entiendo, pero sé que es grave. No tiene el mismo efecto que yo sé lo que se está viviendo. Yo también he perdido una casa, yo también he perdido mi negocio, yo también. Y ustedes lo llenan. Y no estoy hablando simplemente de lo que ocurrió hace un mes atrás. Hay experiencias que ustedes han vivido, hermanos, que Dios ha permitido por alguna razón u otra. Un maltrato físico o verbal que dice, pero ¿por qué permitís? No sé, pero Dios lo puede utilizar para ayudar a otros. De una manera que nosotros entendemos, porque nosotros vemos esto y Dios ve todo. ¿Sí están conmigo, hermanos? Sé que el calor pega, pero no se me quedan dormidos. ¿Verdad? Dios está en control. Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ir bien. No, no están prestando atención todos, pastor. Presten atención, hermanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que todo le va a ir bien. Esos discípulos en el barco, cuando Jesús le dijo, mira, vamos a cruzar al otro lado, móntanse, yo los alcanzo. Y comenzó esa tempestad. Eso no le estaba yendo bien. Para nada. Pensaban que iban a morir en alta mar. Pero los ayudó a bien porque vieron el poder de Dios en medio de su dificultad. Vieron que Dios no los había abandonado, aunque estaba, entre comillas, lejos de ellos. Todas las cosas, hermanos, nos ayudan a bien, bien sea para nuestro bienestar, para fortalecernos o para poder ayudar y tener las herramientas para ayudar a otros. Tenemos que entender este versículo correctamente. A los que aman a Dios, buscan a Dios, siguen a Dios, sirven a Dios, las cosas que ocurren y Dios permite te va a ayudar a bien. ¿Cómo? No sé, pero Él les va a ayudar. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo aguantó su dolor, sus tribulaciones, sus tempestades, sus dificultades, porque él estaba viendo con la perspectiva correcta, con los ojos de Dios, entendiendo que Dios estaba permitiendo ciertas cosas para mantenerlo humilde y dependiente de Dios. Y que Dios estaba permitiendo ciertas cosas en su vida para que otros se animasen y dijesen, mira, si Dios se pudo levantar después de eso, yo también puedo seguir adelante. Si Pablo pudo, yo también. No porque ponemos nuestra mirada en un hombre, ¿verdad? Pero era un hombre que estaba buscando servir a Dios y por medio de sus experiencias, él pudo dar la cara, pudo dar el ejemplo a otros para poder seguir adelante. Hermanos, cuando Pablo le decía, hermanos, sigamos fieles, sigamos adelante, ¿verdad? Sufriendo penalidades como buen soldado.
no simplemente lo decía por palabra, él lo había vivido. Y que llevaba más peso lo que él decía. Amén, hermanos. Entonces a veces tenemos que pasar por ciertas cosas para que nuestras palabras no sean ahí simplemente palabras, sino carguen un peso y podamos entender y podamos ayudar. Tenemos que entender y no podemos olvidar, hermanos, que aunque nuestras circunstancias cambien, Dios no cambia. Aunque nuestras circunstancias cambien, Dios no cambia. Antes estábamos en un edificio, ahora estamos en una carpa. Antes estábamos en una casa, ahora estamos en un refugio. Antes teníamos trabajo, ahora estamos buscando. Antes teníamos un montón de familia a nuestro alrededor, ahora nos queda poca. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Déjenme recordar, hermanos, Dios sigue siendo bueno. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios no cambia, Él siempre va a ser bueno. Aunque nuestra circunstancia sea incómoda, Él es bueno. Aunque la tempestad esté a lo máximo, Él es bueno. Aunque tengamos bastante dinero en el banco y estemos cómodos en la casa, Él es bueno. En lo bueno y en lo malo, Él es bueno. Él no cambia, hermanos. Él es misericordioso. Lo leímos ahí también en Salmo 130, versículo 7. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Porque Él es amoroso. Primera de Juan 4:8. ¿Verdad? El que no ama nos habla de que Dios es amor. Él deja de amarnos cuando las cosas están malas. No, hermanos. Él igual está ahí queriendo abrazarnos, queriendo ayudarnos, queriendo levantarnos. Porque Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo paciente con nosotros. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aun cuando nos olvidamos de que Él es bueno, que Él es misericordioso y que Él es soberano. Porque seamos honestos, a veces se nos olvida eso. Y nos molestamos porque nos desagrada la situación que estamos viviendo. Pero Él no deja de ser lo que la Biblia ha dicho que Él es. Hermano, su presencia no nos deja. Él nos dice que Él no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Sigamos confiando en Él. Sigamos confiando en lo que Él es. Sigamos confiando en lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Hermano, yo voy a compartir algo que no muchos conocen, muchos saben. Pero se lo quiero compartir no para decir que yo soy especial o mi esposa es especial, sino para poder dar un poquito de validez de lo que estoy hablando. Dice, no, ese pastor dijo que ese es gringo. Ese está cómodo, ese lo tiene todo, ese no pasa hambre, no pasa dificultad, no pasa nada. Pues todos los gringos siempre están cómodos, ¿verdad, pastor? Ellos no padecen dificultades. No es así, hermano. Yo soy humano igual que usted. Mi esposa es humana igual que usted. Mi esposa y yo tenemos 21 años casados. Y siempre hemos anhelado tener hijos. Pero nunca hemos tenido. El año pasado, estando fuera, tratamos de hacer ciertas cosas para ver si se daba y no se dio. Sin embargo, tuvimos un procedimiento y nos dimos cuenta que la puerta está cerrada. Aunque hizo un procedimiento, pensamos que iba a abrir una de las flautas, llegamos y dice, no, mira, las dos están tapadas. Y no tenía sentido. Y dijimos, bueno, esa puerta está cerrada y se abrió la puerta para nosotros hacer lo que se llama foster, o sea, cuidado de un niño con la oportunidad posiblemente de adoptar. Y nos emocionamos, hicimos todos los papeles y dijimos, bueno, si no podemos
regresar ahorita a Venezuela, entonces Dios tiene algo para nosotros acá. Hicimos todos los papeles y nos llaman, mira, ¿quieren morocho? De 3 meses y medio. Mire, hermano, si había cambiado 2 pañales en mi vida, era mucho. Mi esposa es experta porque es hermana mayor. Dice, les llegamos con los morochos mañana. Ok. Ya teníamos cositas porque teníamos una idea, pero no estamos seguros y nos llegan esos morochos. Están enfermos, con una tosecita, vamos al doctor. No, eso no es nada. Esos muchachos no pueden respirar, no sabemos qué hacer. Vamos otra vez al doctor la siguiente semana. A emergencia. No, ustedes no salen de acá. Ok. El oxígeno de Christopher bajó a 85. Lo tuvieron que poner un poco de aparatos a un bebé de 3 meses y medio. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo quería niños, pero ¿qué es esto? Y son 2, ¿verdad? Y en el hospital, y bueno, era una batalla constante con problemas respiratorios y diferentes cosas, y de verdad nos acariñamos demasiado con esos muchachos. Y después de los meses comenzaron a ver señales que posiblemente iban a tomar a los morochos y se los iban a regresar a sus padres biológicos. Y nosotros tratamos de pelear por ellos, no porque nosotros pensamos que éramos lo mejor, pero pensamos que entre las 2 opciones éramos una mejor opción. Pero el gobierno decidió al final entregárselo otra vez a sus padres. Después de haber estado con nosotros por 7 meses, perdimos lo que tanto anhelábamos. Y nos cortaron, la familia nos cortó, no hemos sabido nada de ellos, ya han pasado 3 meses. Y a lo mejor la pérdida que nosotros sentimos no es la misma que ustedes han sentido, pero déjeme decirle, yo sé que es perder, pero también sé que es confiar en Dios. Déjeme decir, yo no entiendo el por qué. Mi esposa me preguntó el otro día, mi amor, ¿por qué Dios nos permitió experimentar eso para después quitárnoslos? Yo no sé. Pero sé que Él sabe. Ahora le damos gracias a Dios que Dios nos ha dado a María. María del Junquito es como nuestra hija, ¿verdad? Y es una bendición y la queremos. Pero tenerla a ella no quita el dolor que sentimos por no tenerlos a ellos. Entiendo por qué pasó, no. Me gusta lo que pasó, no. Tenemos un cuarto que mi esposo no puede entrar en la casa sin soltar las lágrimas. Pero a pesar de, no podemos frenar, no podemos detenernos, no podemos decir malvado, sino tenemos que decir gracias. Que aunque fue por 7 meses pudimos experimentar eso tan hermoso y al doble, ¿verdad? Entonces le quiero decir de corazón, hermanos, que sí se puede seguir adelante a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestra tristeza. Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere levantar y no nos va a desamparar. Y amigos, si usted está acá, disculpen, si usted está acá y no conoce a Cristo como Salvador personal, déjeme decirle, usted está grave. Porque sin Él yo no sé cómo pudiéramos seguir adelante en medio de esta dificultad que hemos vivido. Sin Él, sí, no hay razón para seguir. Sin Él no hay fuerzas para avanzar. Pero con Él se puede. Entonces, si tú estás acá y no estás seguro de tu destino eterno, no sabes para dónde irías si ese edificio se hubiese caído encima de ti, no estás seguro de tu destino eterno, te quiero decir que Dios te ama. Dios te quiere y mandó a su hijo para morir en la cruz, para darte a ti y a mí salvación.
lo que no merecemos y no podemos obtener por nuestros propios méritos, nuestra propia fuerza, nuestro propio dinero, nuestras propias oraciones, hermano, solamente por nuestra fe depositada en lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz. Y conociéndolo a Él, no simplemente conociendo de Él, porque yo creo que todas acá conocen de Él, pero sabes que no estoy seguro si todo el mundo conoce a Él como su único Salvador personal. Amigos, si tú estás acá y no estás seguro cuál va a ser tu destino eterno, eso tiene que ser lo primero que tú tratas el día de hoy. Y después que te conviertes en su hijo, ahí puedes recibir el confort, la ayuda que Él verdaderamente te quiere ofrecer. Amigo, yo no sé qué estás viviendo, qué estás sufriendo, qué has sufrido, pero déjame decirlo. Tenemos un Dios que no deja de ser bueno. Tenemos un Dios que es soberano y lo sabe y lo entiende todo. Y a lo mejor lo que tiene que cambiar son nuestros lentes para tener una perspectiva mejor. ¿Ah? Porque ustedes aquí a lo mejor me ven y me dicen, ya veo una hermana que tiene los lentes arriba. Yo creo que sé por qué, ¿verdad? Pues se los pone y soy feo, se los quitan, me ve borroso y no se ve bien. Entonces, pero la perspectiva cuando cambia, hermanos, cambia todo. Cambia todo. Tenemos que tener la perspectiva correcta en medio de lo que estamos viviendo y recordar, Él sigue siendo bueno. Él tiene un plan. No es el plan que yo hubiese escogido para mi vida, pero es el plan que Él tenía para nuestras vidas. Vamos regresando a los morochos. En el pueblito donde vivíamos, pasábamos y nadie nos miraba. Con los morochos todo el mundo, ¡eh, los de los morochos! Y abrió puertas como usted no se imagina para poder predicar y poder compartir la verdad del evangelio a personas. ¿Por qué pasó lo que pasó? No sé, porque a lo mejor necesitamos alcanzar a una persona que si hubiésemos pasado no nos hubiese mirado, pero como pasamos con los morochos, ¡ay, qué lindo! Y abrió las puertas. En los momentos buenos y en los momentos malos, Él sigue siendo bueno. Él sigue estando en control. Su plan sigue siendo perfecto y correcto. Tenemos que aceptarlos y simplemente tener fe. Confiar en Él y dejar que Él nos levante. Si no conoces a Él como Salvador personal, que hoy sea el día de tu salvación. Y si estás viviendo por una tristeza, una tormenta, deja que Él te ayude, recordando lo que hemos hablado el día de hoy. Dejando que su gracia se perfeccione en nuestras vidas. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. Vamos a cerrar. Voy a dejar que el pastor pase adelante y tome control aquí de la invitación. Amén. Todos con sus ojos cerrados. Vamos a tener un momento de oración. Bueno, el pastor fue bastante claro el día de hoy. ¿Cómo has llegado hoy acá a la iglesia este día? Todos hemos pasado por momentos tan difíciles, tan duros, pero tienes la perspectiva correcta. A veces pensamos que nuestros problemas son únicos, pero Dios, nuestro Señor, Él sufrió aún peor que nosotros. A lo mejor el día de hoy viniste con cargas, con emociones encontradas, pero hoy Dios te dice que está contigo. Nuestro Dios es soberano. La Biblia dice, estimado hermano, amigo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La Biblia dice, hermanos, que Él está allí en su trono y podemos alcanzar gracias si vamos a Él. A lo mejor viniste hoy con desesperanza, te invitaron hoy y viniste porque no tenías nada que hacer, no lo sé. Pero hoy Dios te dice, estoy contigo, quiero salvarte, quiero ayudarte. Por eso quiero preguntarte si el día de hoy llegaras a morir, ¿estarías 100% seguro de ir al cielo? Si el día de hoy lamentablemente partimos de este mundo, ¿estás seguro de ir al cielo? Oye, pastor, yo no lo sé.
No lo sé. Bueno, yo quiero orar por ti. Si alguien todavía no tiene a Cristo en su corazón, si hay alguien que todavía no lo ha aceptado y desea hoy tener ese regalo que es la salvación, yo quiero orar por ti. La oración no te va a salvar. Es la fe con que tú lo hagas. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que estamos separados y condenados sin Dios. Pero Él vino a morir por nosotros. Y en la cruz del Calvario Él nos da la salvación. Dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante arrepentirse de nuestros pecados. Esto que sucedió es un llamado para nosotros a arreglar cuentas con Dios. Y el hecho que estemos hoy acá con una corbata y una Biblia no me da el derecho a ser mejor que tú. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que de tal manera Él te amó a ti que dio a su Hijo para morir por tu pecado. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, yo voy a orar por ti. Tú lo que tienes que hacer es repetir esta oración que yo voy a decir en tu corazón. Nadie te va a mirar, en tu corazón, con fe. Repetirla no porque el pastor está orando, es porque realmente tú necesitas de Dios. Si quieres aceptar al Señor en tu corazón, repite conmigo esta oración de corazón. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y sé que no puedo salvarme a mí mismo. Te pido perdón por mis pecados y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá alguien que hizo esa oración? Ahora levante su mano.